No, no, no. Bueno, pues vamos a empezar esta masterclass sobre Europa y las plataformas digitales. Mi nombre es Ana Guídanos, de Europa Direct Comunidad Valenciana, y quiero daros la bienvenida pues en nombre también de todos mis compañeros del equipo Europa Direct que está detrás, y también de Equipo Europa, puesto que hemos organizado esta masterclass junto con ellos, bueno, principalmente con Elena, que es la que va con la cara visible en estos momentos de Equipo Europa en este acto, y porque también han sido instancias suyas, ¿no? Solamente quería robaros un par de minutos para aquellos que no nos conozcáis, para que sepáis un poco qué es la red de información Europe Direct. Europe Direct es una red de puntos de información que, con el apoyo de la Comisión Europea, albergan instituciones como la nuestra, como la Generalitat Valenciana. En nuestro equipo lo que intentamos ser es una primera ventana a la que os podéis dirigir para buscar información, ya sea directamente preguntándonos o entrando en nuestras páginas web o siguiéndonos en las redes sociales. Pero no solamente llegar a conseguir información, sino también nos interesa muchísimo que facilitar el debate y la participación, y para eso hacemos actos como este, para propiciar pues un acercamiento mucho más concreto a qué es lo que se está haciendo, qué está haciendo la Unión Europea y de qué manera nos puede influir a todos. Y nada más, agradecer sobre todo la presencia de nuestra ponente, Irene Roch Laguna, que es, bueno, una experta, por no decir la experta en el tema que vamos a tratar, y que nos va a hacer una presentación. Bueno, ahora paso la palabra a Elena, precisamente del tema que está llevando. Nada, muchas gracias y paso la palabra a Elena. Bueno, hola, yo soy Elena, soy delegada de formación por la Comunidad Valenciana en Equipo Europa, y como ha comentado Ana, esta masterclass la coorganizamos Europe Direct Comunidad Valenciana, Equipo Europa, pero sobre todo las delegaciones de la Comunidad Valenciana y Murcia. Nuestra compañera delegada de formación de Murcia no puede estar aquí hoy, así que hoy me encargo yo, soy la cara visible de Equipo Europa. Y nada, comentaros que si tenéis algún tipo de duda a lo largo de toda la masterclass, lo podéis poner por el chat y las escribís, y al final yo os daré el turno de palabra, que si queréis podéis escribirlas y yo las leo, y Irene pues las contestará. Y nada, si queréis empezamos, voy a presentar a la excelente ponente que tenemos hoy. Y nada, decir que Irene Roch Laguna es jefa de unidad adjunta de servicios digitales y plataformas de la DG Connect, que se ocupa de la implementación de las reglas de servicios digitales en la Comisión Europea. En este contexto, ha liderado la preparación del Acta de Servicios Digitales y, en general, coordina las acciones políticas y de ejecución en virtud de la Directiva sobre Comercio Electrónico. Antes de eso, fue jefa de unidad adjunta en la unidad que regula la implementación del marco de las telecomunicaciones. También trabajó en la Universidad de Valencia antes de incorporarse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 2002 y a la Comisión Europea en 2004. Ha trabajado en las áreas de ayuda estatales, online y servicios postales, y sobre la coordinación de las cuestiones relativas a la gobernanza del mercado único. Actualmente también es profesora invitada en el Colegio Europeo de Brujas. Y nada, si quieres ya, Irene. Pues muchas gracias, Elena y Ana. También en plena transparencia me gustaría decir que Ana fue profesora mía en la Facultad de Derecho en Valencia, y gracias a sus clases se aumentó mi interés por la cosa europea, de manera que es una manera de devolver el favor. Voy a subir la presentación que he preparado para esta ocasión, pero antes de todo, y para explicar un poco el objeto de la ponencia, el mundo de las plataformas es algo que todos tenemos en mente, no solo en mente, en nuestros dedos, de manera que vemos en el día a día los retos a los que nos enfrentamos cuando usamos unas herramientas que son muy útiles, pero también hasta cierto punto perniciosas y peligrosas, sobre todo cuando somos empresarios o personas vulnerables, como mi hijo, que está ahora mismo pidiéndome el iPad que está en mi despacho. Abajo. Paso entonces a explicar cuál es el marco regulatorio que tenemos hoy.
El marco regulatorio que tenemos hoy está en la Directiva de Comercio Electrónico que se aprobó en el año 2000. Y un poco para que os hagáis una idea, en el año 2000 Amazon existía, pero solo vendía libros. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, tenía 16 años, ni siquiera había empezado la universidad. Y bajarse una canción, además de que era ilegal, tardaba minutos, cuando no horas. Era la situación que teníamos cuando se aprobaron las reglas que tenemos hoy, que están regulando las plataformas que conocemos, Facebook, Instagram, Google, todas las que encontráis en esta diapositiva. Obviamente las reglas que tenemos son flexibles. El tribunal ha podido interpretar y aplicarlas a plataformas tan diversas como Airbnb o Facebook o Google mismo. Estamos pendientes de una sentencia sobre YouTube. Pero vemos que los servicios han crecido enormemente, sobre todo a nivel de impacto y de números de usuarios. Si entonces a lo mejor Google como servicio de búsqueda era algo prometedor y rompedor, ahora mismo es el mercado de servicio de búsquedas. Todos estos servicios, como digo, han crecido de manera extraordinaria y sobre todo me gustaría remarcar, pese a que vengamos desde la perspectiva reguladora de imponer límites, tenemos que remarcar que son provechosas y son positivas. Nos están ofreciendo salidas económicas y salidas sociales, sobre todo en un marco como el que tenemos ahora, de restricciones en COVID, no podemos ir a clase, no podemos ir al trabajo, tenemos que usar estas herramientas, dependemos de ellas. Hemos visto, por ejemplo, que los pequeños comercios de repente se han visto abocados a ir a Amazon Marketplace o a eBay para ofrecer los productos que no pueden poner a la venta físicamente. Todas estas herramientas son beneficiosas para el usuario. Pese a ello, obviamente, tenemos que ver también la situación geopolítica. Y la situación geopolítica es que las plataformas que conocemos, queremos y sufrimos. Leo, déjame, por favor. Se encuentran basadas prácticamente solo en Estados Unidos y en Asia, con lo cual lo que tenemos en perspectiva también es crear normas que favorezcan el crecimiento de plataformas en Europa. A nivel macroeconómico, no nos interesa establecer normas tan restrictivas que impidan al nuevo Mark Zuckerberg, que esperemos que sea español, cree la fantástica herramienta que nos lleve al éxito. Entonces, este tipo de argumentos deben tenerse en cuenta cuando proponemos nuevas normas. Tenemos muchos actores, unos pocos son grandes, enormes, pero no debemos olvidar que existen hoy por hoy alrededor de 10.000 plataformas en Europa, la mayoría de las cuales son microempresas, pequeñas empresas o medianas empresas. Entonces, esto es solo para reforzar la idea de que no debemos regular pensando solo en Facebook y en Google. Obviamente sería muy fácil de decir, Facebook es capaz de controlar todo lo que pensamos. Vamos a pedir que controlen todo e impidan el contenido ilegal en línea. Facebook estaría encantado con una norma de esta medida porque ellos, en la medida de lo posible, serían capaces de hacerlo. Pero todas las pequeñas empresas estarían fuera del mercado porque no serían capaces de superar esas barreras legales. Además, a la hora de legislar, no tenemos que pensar solo en el hoy. El hoy, cuando hablamos de redes sociales, podemos pensar en Facebook, pero los jóvenes de hoy en día, mis hijos, no usan en Facebook ni se les pasaría por la cabeza entrar en Facebook porque eso es de mayores. Instagram está ya en el límite, ellos utilizan Fortnite para hablar con sus amigos.
Y las redes sociales, ahora mismo, hoy por hoy, también se usan para vender productos, muchos de los cuales son ilegales. Pero lo que quiero remarcar es que no podemos crear categorías o pequeñas cajitas donde creemos normas cuando la evolución de estos modelos de negocio va a ir mucho más rápido que las leyes que establezcamos. Por ejemplo, ahora mismo en el Parlamento estamos empezando las negociaciones de las dos iniciativas de las que os voy a hablar. Tienen en mente introducir normas más restrictivas para los marketplaces. Pero hoy por hoy, ¿qué es un marketplace? Podemos decir claramente, Amazon Marketplace lo es, eBay lo es, pero Instagram o Facebook, TikTok, ¿son ellos estos los modelos que consideramos marketplaces? De momento no, pero como vemos, cada día están evolucionando en un sentido o en el otro. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos es que estas empresas, y sobre todo las grandes empresas, moderan el contenido de manera totalmente unilateral y poco o muy poco transparente. El último gran ejemplo que hemos visto ha sido el Día de Reyes, cuando Facebook y Twitter decidieron, o tuvieron a bien, bloquear, primero suspender y luego bloquear las cuentas de Donald Trump. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esa medida. Otra cuestión es si están capacitados y legitimados para tomar esas decisiones. Pero estas decisiones pasan todos los días, solo que no afectan a Donald Trump. Pero todos los días vemos contenido que se ve bloqueado o que no se puede acceder porque violan los términos de los contratos, los terms of service de estas plataformas. Este contenido no me gusta, no te lo dejo subir. El problema es que no sabemos cuáles son las normas que se aplican ni si los criterios que usan son consistentes o son discriminatorios o no. El otro problema al que queremos enfrentarnos es la aparición de gigantes digitales. En el nivel de mercados digitales nos encontramos con unas muy pocas compañías que determinan todas las normas para tener acceso y para usar, por ejemplo, los datos de los usuarios, y están estableciendo completamente las reglas del juego. Lo que impide que usuarios o empresas usuarias de esas plataformas se beneficien también de la economía de escala. Nos encontramos entonces que esos gigantes, esas plataformas guardianas de acceso, como les llamamos, ponen en práctica ciertas prácticas desleales y tienen una competitividad en el mercado ilimitada para ellos y muy limitada para los demás. Y el marco regulatorio que tenemos hoy, básicamente las normas de competencia, como veremos, no están adecuadas para dar una solución ágil y rápida a los problemas que afectan a otras compañías que quieren hacer uso de estas plataformas. Así que los objetivos que persiguen ambas iniciativas, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, son dobles. Por un lado, para la Ley de Servicios Digitales, buscamos crear un espacio digital seguro para el usuario que proteja también los derechos fundamentales. Y en el marco más de mercados digitales, deseamos establecer unas reglas de juego que sean justas, que favorezcan la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado único europeo, pero también a nivel mundial. Ahora me voy a centrar en la primera iniciativa, la Ley de Servicios Digitales, que yo he coordinado en la comisión, y estamos ahora trabajando junto con el Consejo y el Parlamento y esperamos que se pueda adoptar relativamente rápidamente.
el punto de partida, como he dicho, es la directiva del año 2000, que regula los servicios de la sociedad de la información. Ya solo el término suena incluso viejuno, servicios de la sociedad de la información. Ahora hablamos de servicios digitales que vienen a ser lo mismo, pero es una manera de darle una marca un poco más juvenil. Estos servicios digitales son todos los servicios que tienen lugar en línea y que son servicios prestados contra remuneración y a distancia y a solicitud del receptor del servicio. No estamos hablando solo de las plataformas son un servicio de la sociedad de la información, pero también los juegos en línea, como los Angry Birds, también una tienda online, como la tienda de Decathlon, o un periódico en línea. Todos estos son servicios de la sociedad de la información, pero no todos son plataformas. Dentro de la Directiva de Comercio Electrónico nos encontramos unas normas, son en realidad 4 artículos, pero muy importantes, que establecen la exención de responsabilidad de los intermediarios de Internet. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los servicios que usamos para acceder a Internet o para subir nuestro contenido son o están eximidos de responsabilidad si el contenido que nosotros subimos es ilegal, sea contenido que viole las reglas del copyright, que sea contenido terrorista o sea contenido difamatorio. Por ejemplo, y esto incluye 3 categorías, los servicios de mera transmisión, que es la conexión a Internet, por ejemplo, los servicios de caching, que en español se llama memoria tampón, pero me parece tan horroroso que prefiero usar el término inglés de caching. Es la memoria temporal que se usa para facilitar y mejorar la conexión. Y los servicios de almacenamiento o alojamiento de datos. Esos son todos los servicios de servicio en la nube, de alojamiento de páginas web, y aquí se encuentran cubiertas también las plataformas digitales. Y una de las normas más importantes es la prohibición de obligaciones generales de supervisión. Los Estados miembros no pueden pedir a Facebook que controle todo el contenido que posteamos día tras día, tras día, tras día, para identificar contenido ilegal. Y esa es la gran batalla jurídica que se tiene hoy por hoy con las plataformas, porque por un lado no podemos pedirles que controlen el contenido y que supervisen a los usuarios, pero por otro lado, obviamente queremos que nos ayuden a evitar la distribución de contenido ilegal. Entonces, en la Ley de Servicios Digitales extraemos estas normas que a través de una especie de operación a corazón abierto, porque estas normas son esenciales para el desarrollo de Internet, las quitamos de la Directiva de Comercio Electrónico y las introducimos en nuestra propuesta de reglamento, con lo cual pasan de ser una directiva a ser un reglamento, serían de aplicación directa, pero además las acompañamos de una serie de reglas que clarifican estas normas de exención de responsabilidad y añaden obligaciones de diligencia. Luego hablaré sobre estas obligaciones. Queremos separar la responsabilidad jurídica, se es o no se es responsable en una cuestión que se debe deliberar caso por caso, separar esa responsabilidad jurídica de la responsabilidad social, por llamarlo de alguna manera. Estas plataformas o los servicios de intermediación tienen obligaciones de organizar sus servicios y organizar la plataforma y la manera en que interactúan con los usuarios de una manera correcta. Y además añadimos un marco común de aplicación. Pedimos a los Estados miembros que nombren un coordinador de servicios digitales, lo cual nos ayudará a la correcta aplicación de la norma, y la Comisión se abroga un rol fundamental en el control, sobre todo de las grandes plataformas.
Estas normas son de carácter horizontal, se aplican a todo tipo de contenido, con lo cual la legislación que existe a nivel sectorial seguirá existiendo y la relación seguirá siendo la misma. ¿Cuáles son los servicios que cubrimos dentro de la ley de servicios digitales? Hemos hablado de intermediarios, pero en un sistema que podríamos llamar como las muñecas rusas, que son introduciendo una dentro de otra categoría más grande y otra más grande. La categoría más grande es la de servicios intermediarios. Incluye todos estos servicios de los que estamos hablando, empezando por la capa más técnica de Internet, la infraestructura, los servicios de acceso a Internet, los registradores de dominios y las cuentas de Wi-Fi que permiten acceder en los cafés, por ejemplo, son servicios de prestación de conducción de datos. En una categoría un poco inferior estarían los servicios de almacenamiento, hosting, que incluye, como dije, los servicios de alojamiento de páginas web o los servicios en la nube. Y dentro de estos servicios se encuadran las plataformas digitales. Las plataformas digitales son este servicio a nivel de contenido que conocemos todos, los marketplaces, las app stores, las plataformas de economía colaborativa, las redes sociales, todas estas plataformas que siempre están en la boca de todos. Y dentro de esta categoría hacemos hincapié en aquellas que son de gran tamaño, o no tanto de tamaño, de gran impacto social, porque acumulan más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea cada mes. Más allá de ese nivel, consideramos que estas grandes compañías, que incluyen, por supuesto, las que todos conocemos, Facebook, eBay, Amazon, en base a la información que existe públicamente, se encuadrarían todas estas plataformas que todos conocemos. Consideramos que están obligados a una serie de normas de cuidado y de gestión de riesgos más allá de lo que se debería aplicar a pequeñas o medianas empresas. En cuanto al régimen de responsabilidad de intermediarios, al que me he referido antes, hablando de la Directiva de Comercio Electrónico, estos son solo unas meras precisiones, marcando sobre todo el hecho de que son horizontales. Como he dicho, se aplica a todo tipo de contenido ilegal, desde contenido pedopornográfico, que es lo peor de lo peor, hasta la mínima difamación o contenido que puede ser considerado ilegal en un país, pero no en otro. Es completamente neutral. No son estas normas las que definen lo que es ilegal. Serán los parlamentos de cada Estado miembro los que definan esas cuestiones. Cubre todo tipo de responsabilidad civil, por daños o penal. Y sobre todo es importante entender que regulan la exención de responsabilidad, pero no la responsabilidad misma. Necesitaríamos otra norma de carácter europeo o nacional que definan la responsabilidad legal a nivel positivo. Por ejemplo, tenemos el caso de Facebook. Yo subo un vídeo en Facebook y resulta que es una infracción del derecho del copyright, por ejemplo. Y se considera, Facebook está protegido de la responsabilidad por ese tipo de infracción, sí o no. Si decidimos que no está protegido porque no se cumplen las condiciones previstas, necesitaríamos otra ley que definiera la responsabilidad en materia de copyright. No está definido en esta serie de normas. Es un poco complicado, pero es fundamental. El hecho de poder ofrecer una plataforma de alojamiento de contenido de terceros, el contenido generado por los usuarios,
es vital para la plataforma estar protegido de esta responsabilidad, porque si no, obviamente necesitan estar mirando caso por caso cada contenido que los usuarios suban. Y si pensamos, por ejemplo, que en YouTube se suban el equivalente a 4.000 horas de vídeos en un segundo, os podéis imaginar que es imposible controlar ese contenido uno a uno y ver qué tipo de contenido está subiendo el usuario. Para reforzar la idea a la que me refiero, en el año 2020, en un solo minuto, se subían todo este tipo de intercambios en Internet. Si vemos el ejemplo de YouTube, se vieron 4,7 millones de vídeos en un minuto. Con lo cual, os podéis imaginar que buena parte del contenido, no una gran parte, en realidad es una mínima parte, pero en estas proporciones estamos hablando de un gran número de contenidos que pueden representar venta de productos ilegales, casos de ofensas terroristas, infracciones al copyright, fraude, incitación al odio, apartamentos que no están registrados según las normas locales, productos piratas, drogas, todo tipo de contenido ilegal se transmite también en línea, pero es prácticamente imposible y además sería un ataque a la privacidad de los usuarios el estar vigilando caso por caso los contenidos que se suben. Con lo cual, en la ley de servicios digitales pedimos, no imponemos responsabilidad, mantenemos la exención de responsabilidad, pero decimos, vale, tú no eres responsable legalmente, pero debes poner en práctica todas estas normas de diligencia. Empezando por servicios, por un sistema de notificación. Si yo veo contenido ilegal, tengo que poder notificarlo. Que haya también servicio para que el usuario pueda quejarse si el contenido ha sido eliminado y no debía haber sido eliminado. Toda una serie de obligaciones que se aplican de manera acumulativa según avanzamos un poco en la cadena alimenticia de Internet. Los servicios más técnicos están sometidos a menos obligaciones, las plataformas están sometidas ya a una lista importante de obligaciones y las grandes plataformas, ahora veremos, tienen que cumplir con todas las obligaciones y además tener todo un sistema de gestión y de identificación de riesgos. Consideramos que la ley de servicios digitales mantendrán beneficios para los ciudadanos, también para los proveedores mismos de servicios digitales. Les damos una mayor seguridad jurídica y armonizamos las normas, porque si tú quieres crecer en Europa, es mejor cumplir con una sola norma en vez de 27 normas distintas. Y les facilitamos la posibilidad de iniciar y hacer crecer el negocio en Europa. Las empresas usuarias de servicios digitales también se van a ver beneficiadas y la sociedad en su conjunto nos podremos beneficiar de mayor control democrático de las grandes plataformas y mejorar el sistema de riesgos. Y después de esta incursión en la ley de servicios digitales, ahora paso a presentar su hermana, no gemela, pero se llevan muy bien, la ley de mercados digitales. Y aquí presentamos a nuestra heroína, la vicepresidenta Vestager, que también es comisaria en asuntos de competencia. Y vemos que a lo largo de estos últimos años se ha enfrentado, no solo ella, obviamente, pero es nuestra cara al exterior, todos los servicios de la Comisión, hemos indagado en los problemas de competencia generados por algunas grandes plataformas, como veis, Google Shopping, Google Android, Amazon o los servicios de búsqueda en línea y de publicidad de Google se han visto en el foco de mira y algunas han sido ya objeto de alguna decisión de la Comisión.
La última novedad ha sido Epic Games, que también ha presentado una queja frente a Apple o contra Apple basada en las normas de competencia. Pero como he dicho antes, las normas de competencia llevan años aplicarlas y están sometidas a unas condiciones estrictas. En la ley de mercados digitales vamos a mantener esas normas de competencia, no se modifican, y añadimos otra serie de instrumentos que permitirán al regulador atacar o mejorar determinados problemas. ¿Cuáles son los problemas que identificamos? Primero, identificamos estas plataformas guardianas de acceso, gatekeepers. La traducción es un poco difícil, pero se queda en guardianes de acceso, que suena a videojuego. Y estas plataformas guardianas llevan a cabo prácticas desleales frente a las empresas usuarias que intentamos evitar a través de esta ley. E impedir la fragmentación jurídica que se produce porque los Estados miembros, por ejemplo, Alemania, muy recientemente, Francia, Austria, están empezando a legislar para solucionar los mismos problemas. El objetivo, obviamente, es corregir los fallos de mercado que se llevan a cabo para obtener mercados digitales competitivos y aumentar la innovación y la oferta. Queremos corregir las prácticas desleales a las que me he referido y mantener el mercado interior. ¿Qué son los guardianes de acceso? Son aquellas plataformas que prestan lo que llamamos servicios básicos de plataforma y que tienen un impacto significativo en el mercado interior. Entre nosotros estamos intentando cubrir solo a aquellos que son realmente grandes. No se trata de ver una plataforma que es más o menos mediana, que puede suponer algún tipo de problema. Los criterios de carácter cualitativo y cuantitativo están diseñados para claramente identificar las grandes, muy grandes plataformas que están generando el problema. Hay un procedimiento de designación. El regulador, una vez se apruebe la ley, el reglamento, designará a estas empresas guardianas de acceso y además habrá una evaluación cualitativa que se hará caso por caso a través de una investigación de mercado. O sea, es una combinación de normas de carácter ex ante, como todos los reglamentos que existen, con la típica regulación ex post del derecho de la competencia, donde se ve un problema que está emergiendo y se intenta solucionar. Los servicios básicos de plataforma que queremos cubrir son los más típicos, los servicios de intermediación en línea, como los marketplaces o los app stores, los motores de búsqueda, las redes sociales, los servicios de intercambio de vídeos como YouTube, servicios de comunicaciones interpersonales, que vienen a ser los WhatsApp de este mundo, los sistemas operativos, servicios de computación en la nube y servicios de publicidad, siempre que obviamente se cubran los criterios de carácter cuantitativo y cualitativo que se desarrollan en el reglamento. Esto se ve muy pequeño. Vamos a pasar aquí. ¿Cuáles son los ejemplos de obligaciones que impondría este reglamento? Una parte del reglamento se basa en identificar las plataformas que estarían en el ámbito de aplicación y después, una vez identificadas, se añaden las obligaciones o prohibiciones de aquellas prácticas que consideramos desleales y que no queremos que tengan lugar en estas plataformas. Por ejemplo, el impedir a terceros interactuar con sus propios servicios. O estas plataformas deberán permitir que las empresas usuarias tengan acceso a los datos que generan. Por ejemplo, un vendedor de zapatos de Alicante
que usa Amazon Marketplace y es Amazon Marketplace el que monopoliza los datos de los compradores. El vendedor de zapatos no tiene acceso a los datos de sus compradores. Queremos romper ese monopolio y permitir que el que genera los datos, el vendedor, pueda beneficiarse también de esa información. Se debe permitir a empresas que usen estas plataformas que usen herramientas e información necesaria para que anunciantes y editores puedan llevar su propia verificación independiente. Por ejemplo, en el caso de Facebook, que los editores de contenidos puedan tener acceso a la información de publicidad que viene acompañada con los contenidos que ellos generan. El último ejemplo es el permitir, por ejemplo, que una empresa usuaria de esta plataforma pueda hacer publicidad de sus ofertas fuera de la plataforma. El típico ejemplo, si os imagináis booking.com, hasta hace poco no permitía a un hotel que ofrecía sus servicios en Booking el poder hacer publicidad fuera de la plataforma o ofrecer precios más baratos que los que se ofrecen en Booking. Este tipo de normas consideramos que son abusivas y prácticas desleales. Ejemplos que se prohíben, por ejemplo, el tratar más favorablemente tus propios productos. Este es el típico ejemplo de Google Shopping, que favorecía los productos que venían relacionados con Google antes que otros servicios de terceros. Otro ejemplo es impedir que los consumidores puedan ponerse en contacto directamente con las empresas fuera de la plataforma. O impedir que los usuarios desinstalen programas o aplicaciones preinstaladas. Este es el típico, clásico caso de Microsoft y el Internet Explorer de hace muchos años. Es el ejemplo que tenemos, por ejemplo, si compramos un iPhone, hay aplicaciones que no podemos desinstalar porque son las aplicaciones propias de la compañía. Junto con estas normas, también el reglamento establece todo un sistema de poderes de investigación compartidos o distribuidos entre la Comisión y los Estados miembros, que incluyen la posibilidad, son todo tipo de procedimientos que ya existen en el marco de derecho de la competencia, pero los trasladamos también en este otro marco. Permitir hacer inspecciones in situ en la compañía, realizar entrevistas y tomar declaraciones, investigar datos y se permite, obviamente, establecer decisiones de incumplimiento, imponer multas y pagos periódicos. Las multas pueden llegar a ser cuantiosas, pueden llegar a ser hasta un 10% de las ganancias brutas en el caso de la ley de mercados digitales y del 6% en el caso de la ley de servicios digitales. Con lo cual, estamos hablando de normas que tienen dientes, por decirlo de alguna manera. No son solo normas que establezcan principios generales, sino que tienen también grandes posibilidades en términos de aplicación y de enforcement. A nivel de gobernanza, también en la Ley de Mercados Digitales, la Comisión se reserva un rol importante de aplicación. En este campo no es tan inhabitual porque es algo que ya tenemos y manejamos en el campo de la competencia, pero sobre todo tenéis que imaginar que gran parte de las grandes plataformas de las que hablamos están establecidas en Irlanda o en Luxemburgo y tienen más abogados que la mayoría de los Estados miembros.
Entonces, para poder llevar a cabo un control efectivo del cumplimiento de estas normas, necesitamos aunar los poderes de los Estados miembros y de la Comisión para poder llevar a cabo el control efectivo. Es una cuestión que hemos aprendido de las experiencias que hemos hecho en el Reglamento de Protección de Datos, donde las autoridades irlandesas se ven completamente extenuadas, incapaces de aplicar las normas frente a Facebook o Google cuando es un país relativamente pequeño, pero son los que tienen la autoridad y la jurisdicción para controlar las normas. Yo creo que lo podemos dejar aquí y me pongo a disposición de todos aquellos que tengáis preguntas y puedo entrar más en detalle en cualquier cuestión que tengáis a bien discutir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Irene. Si quieres, voy leyendo yo las preguntas que hay en el chat. Pues Iván Gil nos pregunta si las obligaciones de diligencia no tienen efectos coercitivos, ¿cómo se incentiva o se obliga a que las grandes empresas cumplan con tales obligaciones? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, recuerdo que esta pregunta la he hecho cuando estabas hablando sobre la ley de servicios digitales, o sea, que supongo que irá por ahí. Y la pregunta es, si las obligaciones de diligencia no tienen efectos coercitivos, ¿cómo se incentiva o se obliga a que las grandes empresas cumplan con tales obligaciones? Vale. Las obligaciones de diligencia sí que tienen efecto coercitivo, obviamente. Son obligaciones, por ejemplo, de establecer, de poner en marcha todo un sistema de notificación de contenidos, por ejemplo, o establecer un sistema de identificación de los vendedores en el caso de los marketplaces. Hay toda una serie de medidas, pero obviamente el incumplimiento de estas obligaciones de diligencia llevan consigo multas cuantiosas, como he dicho, hasta el 6%. Entonces, no se trata de pedirles, por favor, que sean buenos y tengan a bien tratar nuestro contenido con cariño. Se trata de establecer normas de carácter público que vienen unidas a medidas coercitivas, efectivamente. Vale, pues muchas gracias. Espero, Iván, que se haya respondido tu pregunta. David nos pregunta también si realmente queremos tener grandes corporaciones europeas, pero el 99% de las administraciones europeas contratan a las grandes corporaciones no europeas, poco vamos a avanzar. No hay ninguna medida que ayude o fuerce a las administraciones a priorizar empresas europeas. Esa es una buena pregunta y eso es un tema que va más allá un poco del carácter regulatorio de las empresas. Lo que queremos es establecer un marco que imponga igualdad de condiciones. Si establecemos unas normas claras y obligaciones en particular para las grandes empresas, estamos ayudando también a las pequeñas a participar en este campo de juego. Perdona, Irene, te has puesto a compartir tu Teams, aviso. ¿Perdón? Ah, vale. Debe tener varias... no sé qué conversaciones tenía allí, pero espero que sea... No, sigo contándoos. Existen otras medidas a nivel europeo también para promocionar, por ejemplo, el software libre, pero son dos vías de actuación que pueden ser complementarias y trabajar en paralelo. Una cosa es fomentar el uso de otro tipo de software abierto o ayudar a través también de financiación. Ahora, en el marco de la recuperación de la crisis, la Unión Europea va a financiar en gran medida la digitalización de la economía, pero eso no quita que las plataformas que usamos ahora se sometan a reglas claras y uniformes de gestión de los contenidos.
Vale, pues muchas gracias. José nos pregunta, bueno, José, perdón, ¿cuándo podremos pagar el IVA devengado a los países europeos a la Hacienda española y no como ahora que tenemos a cada Hacienda con el coste administrativo que ello conlleva? Esa es una pregunta que va muy más allá de mí, más allá de mis competencias. El tema del IVA es un tema que lleva muchos años. Estamos intentando mejorar la gobernanza y el pago de IVA para el usuario y para el pequeño comercio, de hacerlo más fácil y también sobre todo en línea. Pero por otro lado, es un tema difícil y que va más allá de nuestros poderes como Comisión Europea. Obviamente en este tema sabéis que los Estados miembros disponen de unanimidad y cuando hay un Estado miembro que no está de acuerdo con las normas, pues simplemente no se adaptan. El tema del impuesto digital, el impuesto a las empresas que generan beneficios en un Estado miembro pero no pagan impuestos, es un tema diferente en el que estamos todavía trabajando, no solo a nivel europeo, sino a nivel más allá de la Unión Europea, a través de la OECD, y consideramos que podremos avanzar en ese sentido, pero todavía estamos en los primeros pasos. Vale, pues muchas gracias. Bueno, como comenta Ana por el chat, que si hay preguntas que van un poco más allá de lo que, bueno, Irene nos ha comentado, pues que bueno, Europe Direct las contestará posteriormente. Y Diego nos hace varias preguntas. Bueno, primero agradece su aclaratoria e interesante ponencia y luego nos dice que cuál es el papel fundamental de los... Uy, perdón, que se me ha Trusted ido. Flaggers. Bueno, creo que sí ha habido un error de letra, pero sí. Luego dice, ¿en qué medida son responsables? ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Qué papel juegan en el ámbito del derecho? Es decir, ¿tienen que ser profesionales del campo del derecho o no necesariamente? Sí, no, esto es una de. No he entrado en el detalle de todas las obligaciones que imponemos, pero este es un ejemplo de obligación que queremos imponer a las plataformas, de permitir a lo que llamamos trusted flaggers, no sé cómo se ha traducido en castellano, creo que son notificadores de confianza. Son entidades que por su experiencia profesional identifican el contenido ilegal y queremos que tengan una vía de acceso rápida a las plataformas para poder notificar y que ese contenido se retire. Hay varios ejemplos para mostrar la efectividad. Un ejemplo es la red que existe que se llama InHope de notificadores de contenido pedopornográfico. Existe una entidad en cada Estado miembro, son especialistas, policías, que identifican el contenido y lo notifican para que se retire lo más rápidamente posible. Pero también existen los representantes de los derechos de autor, de autores. Hay asociaciones colectivas que identifican, por ejemplo, un vídeo de una película que acaba de estrenarse y lo notifican rápidamente para que se retire. O un partido de fútbol, la final de la Champions, que se está emitiendo de manera pirata. Un tercer ejemplo, por ejemplo, es hay una unidad dentro de Europol que se dedica a identificar contenido terrorista de fomento de carácter terrorista islámico, pero también de otros tipos, y lo notifica a las plataformas para, de nuevo, lo retiren lo más rápidamente posible. Entonces, son tres ejemplos que demuestran que este tipo de entidades ya existen y necesitan un acceso rápido a las plataformas en vez de ser el típico usuario como tú o yo que podemos notificar un contenido y tenemos que esperar que la compañía considere si el contenido es ilegal o no.
Entonces, la pregunta, estos notificadores de confianza no necesitan ser abogados, pero normalmente tienen que demostrar experiencia y capacitación profesional para identificar ese contenido ilegal. Vale. Pues Lourdes nos pregunta también por el chat que en relación a las nuevas obligaciones, ¿dónde quedan las aduanas y su riguroso control sobre los nuevos modelos de negocio online? ¿Lo de las aduanas y riguroso control es irónico o es...? No, hay otro tipo una de las normas de diligencia para las plataformas es lo que llamamos la trazabilidad del vendedor. El Know Your Business Customer en inglés. Las plataformas que ejercen de marketplace, que ponen en conexión a un vendedor y a un comprador, están obligadas a identificar a los vendedores. ¿Por qué digo esto en este contexto? Imaginaos el Amazon Marketplace. Hay unas normas que se aplican en el mundo real de protección de los consumidores frente a productos dañinos, juguetes que tienen piezas y no cumplen la normativa comunitaria. Y muchos de estos productos, que casualmente vienen de China, en principio no se pueden vender y es muy difícil encontrarlos en tiendas. Pero vas a Amazon Marketplace y te encuentras millones de productos que no cumplen las normas comunitarias. Entonces, una de las exigencias políticas es que las plataformas digitales que ejercen de marketplace impongan un control para evitar que estos productos lleguen al consumidor final. Obviamente, si imponemos esta obligación de control, chocamos con la norma que os decía, la prohibición de supervisión generalizada. Y esa norma creemos que debe mantenerse para proteger también a las libertades fundamentales de los usuarios. Entonces, el equilibrio que proponemos es que las plataformas pidan al vendedor una identificación, el carnet de identidad, los datos bancarios, quién es el responsable de esos productos, porque según la normativa europea, cada producto debe tener una persona responsable. De manera que si hay un problema, vamos a saber a quién dirigirnos para controlar la aplicación de las normas. Las aduanas se van a beneficiar de estas normas porque vamos a tener acceso a la información sobre el vendedor. De manera que si es un servicio aduanero está investigando un determinado vendedor o una determinada partida de productos, va a poder pedir a Amazon Marketplace la identificación de ese vendedor. Vale, pues Josep Lluís nos pregunta, he podido escuchar que una de las medidas va dirigida a que los vendedores de plataformas como Amazon también tengan acceso a los datos de sus compradores. ¿Cubre la normativa una mayor protección del usuario y que sus datos sean almacenados en menor medida y utilizados con más cautela? Sí, obviamente ninguna de estas dos normativas que hemos propuesto cambia en absoluto las normas que existen hoy de protección de los derechos de los datos personales. El reglamento de protección de datos personales se aplica con independencia de estas dos propuestas de reglamento y en la medida en que el usuario ha dado consentimiento, estos datos se pueden usar. Pero igual, en la misma medida en que Amazon Marketplace usa ya tus datos como comprador, se establece que el vendedor tiene derecho a utilizar estos datos. Pero obviamente no se reescribe el reglamento de protección de datos y será siempre necesario el consentimiento del usuario. Vale, y Jorge nos pregunta qué competencias digitales son las más valoradas en las instituciones de la Unión Europea. ¿A qué se refiere con competencias digitales en realidad?
Jorge, si nos quieres especificar un poco en el chat a qué te refieres. A ver, y si no, si quieres abrir micro y explicar un poco mejor, desarrollar un poco mejor tu pregunta. No sé si sigue conectado aquí. Es que el tema de Pues no. competencias digitales podría ser a nivel de usuario, pero no sé. Sí, bueno, sí, si quieres explicar eso, porque como no has contestado, no sé a qué se está refiriendo en concreto. eh, a, a- No a sé. nivel de instituciones de la Unión Europea no creo que seamos distintos a cualquier... Ah, vale, entonces vamos por ahí. No somos distintos a ninguna otra empresa o institución pública. Obviamente, hoy por hoy se requieren estas competencias digitales porque forman parte del día a día. Ya no se puede entrar en las instituciones diciendo yo quiero un dictáfono, pero no es distinto al mercado de trabajo fuera de las instituciones europeas. No somos tequis en el sentido de que vamos por delante de la tecnología, pero tampoco vamos muy detrás. Vale, y Iván nos hace una pregunta un poco más personal que nos dice, ¿qué nos recomendarías para conseguir unas prácticas Blue Book en la Comisión u opositar a la Unión Europea? Pues lo primero que puedo recomendar es intentarlo. Yo creo que es una práctica, es una experiencia única. Yo estoy contentísima de trabajar para la Comisión Europea porque estamos trabajando por el bien común. A nivel de recomendación, obviamente, los idiomas son fundamentales, pero una apertura de miras y un conocimiento de lo que está pasando en el día a día. No es una cuestión de tener un título u otro, es tener apertura de miras y obviamente las lenguas. Es un poco la asignatura pendiente un poco de los españoles, pero lo estamos mejorando con el tiempo. Pero sobre todo intentarlo. Totalmente. No Bueno, intentarlo es la peor manera. sí, muchos somos aquí los que somos estudiantes o estamos haciendo prácticas, entonces el testimonio que nos puedas contar de tu experiencia en primera persona trabajando es súper valorado vamos, por casi todos bueno, todos los que estamos Ujú. aquí que somos estudiantes. Bueno, Diego nos pregunta, el contenido es una de las partes sobre la que gira toda la nueva regulación. La normativa establece que se deberá informar sobre quién patrocina un contenido y cómo y por qué se muestra a un usuario un determinado anuncio. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Sí, esto hace referencia a las obligaciones de transparencia sobre la publicidad. Es una práctica que, por ejemplo, ya existe. Si estáis leyendo el periódico y os aparece un anuncio entre un párrafo y otro, si este anuncio viene de Google y Google tiene más o menos la mitad de la tarta del mercado de publicidad, veréis que hay una pequeña crucecita en un lado y pone Google Ads. ¿Por qué estoy viendo este anuncio? Y si clicas, que es algo que muy pocos hacemos, veréis que establece que se basa en tu perfil de usuario, en tu perfil de uso, el contenido que has estado visitando. Mientras estamos en Internet, vamos dejando un rastro, como los caracoles, y estas empresas van recogiendo ese rastro y lo utilizan para adecuar la publicidad. Que, ojo, no es algo que estemos prohibiendo. No prohibimos que se adapte la publicidad al usuario. Lo que queremos, porque hay gente que le gusta, que yo esté hablando con mi marido que necesitamos una lavadora nueva y a los 10 segundos tengo un anuncio de lavadora. Algunos consideran que es magia, otros consideran que es un ataque fundamental a la privacidad.
lo que queremos, lo que pedimos en el reglamento es que se permita al usuario decir, no, yo no quiero que estés adaptando la publicidad a mi perfil. Entonces, y estas son normas que ya existen en el reglamento de protección de datos. Queremos que el usuario sepa qué tipo de contenido es publicidad. A veces el contenido no aparece como publicidad. Si estás en Facebook es muy difícil identificar esto es contenido promocionado o es publicidad. Tiene que ser realmente claro para el usuario que no es un contenido natural, sino que es publicidad. Y saber quién está detrás de la publicidad. Esto es importante no solo cuando estamos viendo anuncios de zapatos, sino también cuando estamos viendo anuncios promocionados o promovidos por un político. Estamos en un marco, por ejemplo, de elecciones y queremos saber si algo se ha presentado pagado por otra persona que quiere que lo veamos y está encubierto en forma de información natural sobre noticias, pero que no son noticias, es un contenido pagado simplemente para influenciar nuestro punto de vista. Pero si la pregunta es Vale, pues cómo se lleva a la práctica, es algo que Google ya hace habitualmente. Vale, pues David, bueno, no es una pregunta, creo que es una opinión personal. Volviendo a la pregunta que he hecho antes sobre tu respuesta de los fondos de recuperación que va a dedicar la Unión Europea para la digitalización, de cada 100 millones de euros, 90 millones de euros se van a ir a empresas de Estados Unidos. Y luego comenta que cree que la Unión Europea tiene que cambiar muchas cosas para darle la vuelta a la tortilla. Supongo que querrás saber tu opinión personal al respecto. Sí, no solo la Unión Europea, también los Estados miembros. A mí el mensaje que quiero lanzar es el evitar el doble lenguaje, es decir, la Unión Europea hace las cosas bien o hace las cosas mal. Normalmente la Unión Europea hace las cosas mal y los Estados miembros lo hacen bien, pero no siempre es esa la realidad. De hecho, los fondos de recuperación son fondos gestionados por los Estados miembros. No sé si el dato que David nos da es algo concreto o no, pero en el caso de España, por ejemplo, es el gobierno español el que tendrá que determinar cómo se gasta ese dinero. Obviamente, desde la Comisión existen procedimientos de control y de vigilancia, pero si ese dato es correcto, pues obviamente habrá que ver por qué. Vale, muchas gracias. A ver, José comenta, enhorabuena por estas medidas. Las mismas ayudan a mejorar la imagen que tenemos de Bruselas. Pues me alegro, porque no sé qué imagen tenéis de Bruselas, pero yo creo que tiene que ser buena. Total. Pues no sé si alguien del chat tiene alguna pregunta más al respecto. Si no, si queréis damos por concluida la masterclass de hoy. Bueno, a Irene agradecerle su tiempo y la magnífica ponencia que nos has dado, porque yo creo que a muchos y a muchas nos habrás aclarado muchas dudas, que este es un tema bastante complejo de entender. Y nada más que decir, no sé, Ana, tú si tienes que comentar algo. No, solamente, bueno, mencionar dos cosas a aquellos que no nos conozcan, bueno, que nos sigan en redes sociales. Mañana mismo hablando de esta pregunta que estaba hablando de 100 millones irán, ¿cómo lo saben? Si todavía ni siquiera se ha aprobado el reglamento de los fondos de recuperación, ¿cómo que se van ya 90 millones? Que tengáis también mucho cuidado con los problemas de la desinformación. Nosotros mañana mismo, con otros 30 euros direct, hemos convocado un taller precisamente de desinformación con Maldita. Os animo, porque es un tema bastante interesante, tener también cuidado con eso, con las noticias falsas o semifalsas. Ahora mismo no se puede decir dónde se va el dinero si ni siquiera se tiene aprobado el reglamento. Entonces,
hay cosas que también hay que tomarlas con cierta distancia, ¿no? Y nada, también agradecer a Irene, por supuesto, su participación y decir que tenemos preparado una encuesta, quedaros los que podáis y la rellenáis. Y no sé si la ponente todavía quiere decir algo más de cierre. Mis últimas palabras únicamente, me alegro de que os haya resultado interesante y útil. En todo caso, en cuanto cojáis el móvil y entréis en una plataforma, sea TikTok, Twitter, Instagram, Facebook para los viejos del lugar, pensad en lo que estáis haciendo y en la medida en la que estas nuevas normas, en cuanto se aprueban, puedan ayudaros a afrontar estas tecnologías con seguridad. Pero muchas gracias a todos por las preguntas y a los que queráis animaros a entrar a trabajar aquí, todo mi apoyo personal. Vale, pues Muchas subimos ahora gracias. A mí me gustaría añadir una cosa, una última cosa, que veo muchos nombres y algunos no me suenan, otros sí de Equipo Europa. Decir que, voy a meter un poco de promo, que en Equipo Europa hemos abierto el plazo para que entren nuevos socios. Entonces, si tenéis entre 14 y 30 años, podéis inscribiros como nuevos socios. Tenéis hasta el 28 de febrero de este mes. Y si tenéis más de esa edad, siempre podéis inscribiros como simpatizante, que también está muy bien, es otra opción. Así que nada más que añadir. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao.